El planeta Velora era hermoso en una forma con la que la mayoría de las especies de la galaxia solo podían soñar. Sus cielos estaban pintados en suaves tonos púrpura y dorado durante las largas puestas de sol. Sus océanos eran tranquilos y cálidos, llenos de criaturas gentiles que nunca habían aprendido a temer a nada. La gravedad era ligera, casi como si flotara, y el aire era dulce y limpio. Era un mundo paradisíaco, hogar de el pueblo Sinindari durante más de 50.000 años. Los propios Indari eran una especie pacífica. Su piel era de un azul pálido, suave como piedra pulida, y sus ojos eran grandes y oscuros, diseñados para ver la belleza en todo lo que los rodea. Ellos construyeron su civilización sobre la base del arte, la música, la ciencia y la diplomacia. La guerra era algo sobre lo que leían en viejos libros de historia. La violencia era un concepto lejano, algo tan primitivo. Las especies lo hicieron antes de aprender mejores métodos. Los Undari creían que todos los conflictos podían resolverse mediante comprensión y paciencia. Estaban equivocados. El embajador Velari se encontraba en el balcón del gran salón de la asamblea en la ciudad capital de Sirena. Era viejo según los estándares Indari, casi 400 años. Y había pasado la mayor parte de esos años construyendo puentes entre especies en toda la galaxia. Había negociado acuerdos comerciales con los comerciantes de Morbani. Había establecido intercambios culturales con los Telure. Filósofos. Incluso había logrado crear un acuerdo de paz entre las facciones en guerra del sistema Dren. Él era orgulloso de su trabajo. Creía que la diplomacia era la respuesta a todo. Pero esta mañana, mientras observaba el cielo sobre su amada ciudad, su fe en la diplomacia murió. Los barcos negros llegaron sin previo aviso. Ellos abandonaron. Hiperespacio en perfecta formación. Cientos de ellos, cada uno erizado. Con armas. Eran angulosos y crueles en su diseño. Construido para uno solo propósito, conquista. El símbolo en sus cascos era conocido en todo el mundo. Galaxia y temido por todos los que lo vieron. La garra ardiente del dominio Krat. Krat había conquistado 73 mundos en su larga historia. Nunca habían perdido una guerra. Ellos tenían. Nunca mostré misericordia. Tomaron lo que querían, destruyeron lo que no necesitaban y pasaron al siguiente objetivo. Durante 10.000 años, habían sido la pesadilla que mantenía despiertas a otras especies por las noches. Y ahora habían llegado a Velora. Velari observó cómo la primera nave de desembarco descendía a través de las nubes. La defensa Sinindari. Fuerzas, pequeñas y mal equipadas, se apresuraron a responder. Enviaron sus patrulleras, elegantes embarcaciones. Diseñado más para la ceremonia que para el combate. La nave los separó en segundos. Cayeron del cielo como ardiendo hojas, chocando contra los tranquilos jardines y las tranquilas calles de abajo. Los gritos comenzaron poco después. Krat. Los soldados salieron en masa de sus lanchas de desembarco. Monstruos imponentes que miden más de 8 pies de altura. Tenían 4 brazos, cada uno de los cuales terminaba en garras que podrían cortar el acero. Sus pieles eran gruesas y blindadas y sus ojos ardían con fuego rojo. Ellos se movía por la ciudad con brutal eficiencia, acorralando a civiles y matando a cualquiera que se resistiera. Velari intentó enviar un mensaje a la nave de mando Krat. Se ofreció a negociar. Ofreció rendición. Les ofreció todo lo que quisieran con tal de que detuvieran la matanza. El comandante Krat respondió entre risas y luego cortó la transmisión. Al mediodía la capital estaba en llamas. Al anochecer, el gobierno de Sundere había caído. El sumo consejo fue capturado. El ejército fue destruido. El pueblo Sindari, que nunca había conocido la verdadera guerra, se encontraron viviendo en uno. Velari se escondió en un búnker de comunicaciones debajo del gran salón de asambleas. A su alrededor, los técnicos trabajaron frenéticamente, tratando de mantener alguna conexión con el mundo exterior. El embajador sabía lo que tenía que hacer. Era su última opción, su última esperanza desesperada. Activó el sistema de transmisión de emergencia y envió una señal de socorro a todas las especies de la Asamblea Galáctica. Su mensaje fue simple y crudo. Su gente estaban muriendo. Los Krat los estaban matando. Suplicó ayuda. Él suplicó por cualquiera que venga y lo salve. Las respuestas llegaron lentamente y cada una le rompió el corazón un poco más. Los comerciantes Morbani expresaron su simpatía,
pero explicaron que no podían prescindir de ningún barco. Los filósofos turís enviaron oraciones y consuelo espiritual, pero ningún soldado. Las facciones Dren se disculparon, pero declararon que todavía se estaban recuperando de su propia guerra reciente. Una a una, las especies de la galaxia se alejaron de Velora. El Elder Corban del Consejo de la Asamblea Galáctica envió un mensaje privado. Le dijo a Velari que enfrentarse a los Krara era un suicidio. Ninguna especie tenía el poder militar para enfrentarse a ellos. Lo mejor que podían esperar los Inindari era sobrevivir mediante la sumisión. Quizás con el tiempo, los Krat perderían interés y seguir adelante. Velari sintió morir su esperanza. Había creído en la galaxia. Había creído en la cooperación y ayuda mutua. Había creído que cuando llegara la oscuridad, las especies civilizadas se unirían para hacerle frente. Él era un tonto. Estaba a punto de darle la orden de rendirse cuando uno de sus técnicos jadeó. Había llegado una nueva respuesta. Era del extremo más alejado de la galaxia, de un sector que la mayoría de las especies evitaban. Provenía de una pequeña y corriente planeta que figuraba en las bases de datos galácticas como un mundo de muerte de categoría 12. Velari había oído hablar de mundos de la muerte antes. Eran planetas tan hostiles que la vida inteligente debería haber sido imposible. Lugares con una gravedad aplastante, temperaturas extremas, clima violento y depredadores infinitos. La mayoría de los mundos de la muerte eran estériles. Unos pocos tenían formas de vida primitivas que luchaban por sobrevivir. Ninguno de ellos había producido jamás una civilización espacial. Ninguno, excepto uno. El planeta fue llamado Tierra por sus habitantes. Humanos, se llamaban a sí mismos. Solo habían logrado viajar más rápido que la luz en los últimos siglos. Eran nuevos en el escenario galáctico y apenas los notaban las especies más antiguas. Las bases de datos galácticas los clasificaron como curiosos pero anodinos. Velari abrió el mensaje. Fue breve. Fue escrito en términos simples. Dijo que los humanos habían recibido la llamada de socorro. Dijo que vendría ayuda. Eso. Le dijo a los Inindari que esperaran. El embajador no sabía si reír o llorar. Estos humanos, estos primitivos, criaturas de un mundo mortal, fueron los únicos que habían respondido. ¿Qué podrían hacer contra los Krat? Ellos. Sería masacrado. Morirían junto a los Indari. Pero de todos modos iban a venir. Velari miró al mensaje durante mucho tiempo. Pensó en lo que significaba. Todas las demás especies en la galaxia habían puesto excusas. Habían calculado las probabilidades y decidieron que el riesgo era demasiado grande. Pero estos humanos no habían calculado. Simplemente habían respondido. Tal vez fueron tontos. Quizás no entendieron a qué se enfrentaban. O tal vez ahí había algo diferente en las criaturas que evolucionaban en un mundo que intentaba matarlas todos los días. El embajador guardó el mensaje y volvió a su trabajo. No sabía si la ayuda llegaría a tiempo. Él no lo hizo. No sabía si haría alguna diferencia, pero por primera vez desde que aparecieron los barcos negros, sintió algo diferente que la desesperación. Sintió esperanza. Fuera del búnker, los Krat continuaron su ocupación. No tenían idea de que el mensaje había sido escuchado. No tenían idea de que algo se avecinaba para ellos. Habían conquistado 73 mundos sin derrota. Nunca antes se habían enfrentado a muertos. El mensaje llegó al comando de la flota terrestre en Ginebra exactamente a las 3 de la mañana. Hora local de la mañana. Los oficiales del turno de noche vieron aparecer la señal de socorro en sus pantallas e inmediatamente reconocieron lo que estaban mirando. Un planeta entero pedía ayuda a gritos. Millones de seres inocentes estaban siendo masacrados por una fuerza invasora. En cuestión de minutos, la alerta había viajado por la cadena de mando. Dentro de una hora, el almirante Ben Harper estaba sentado en la sala de guerra, rodeado por su personal superior, mirando los datos que se desplazaban a través de la pantalla principal. Ben Harper tenía 57 años y había servido en la Tierra. Fuerzas de defensa desde hace más de 30 años. Tenía pelo gris, ojos penetrantes y un rostro. Eso mostraba cada decisión difícil que había tomado. Había guiado a la humanidad a través de las escaramuzas fronterizas con los Kari. Piratas. Había comandado la flota durante las operaciones de defensa de la colonia en los sistemas exteriores. Conocía mejor la guerra que la mayoría de la gente conocía a sus propias familias.
Observó las imágenes de Velora en silencio. Las imágenes eran duras. Para mirar. Ciudades en llamas, civiles huyendo, soldados alienígenas talando. Cualquiera en su camino. Sus oficiales observaron con él y pudo ver la ira creciendo en sus rostros. Cuando terminó el metraje, Harper habló. Preguntó qué sabían sobre el enemigo. El oficial de inteligencia encontró los archivos sobre el dominio Krat. La información no era alentadora. Los Krara llevaban 10.000 años conquistando mundos. Su tecnología militar se avanzó y sus soldados fueron preparados para el combate. Medían más de 8 toneladas de altura, tenían 4 brazos, pieles blindadas y garras venenosas. Un solo guerrero Krat podría atravesar un escuadrón de la mayoría de las especies sin sudar. La flota nunca había sido derrotada en batalla abierta. Harper escuchó el informe sin interrumpir. Cuando terminó, hizo una pregunta sencilla. ¿Cuántos barcos podrían enviar? El comandante de su flota le dijo que podría movilizar 12 buques de guerra en 24 horas. Más tardarían semanas en prepararse. Harper asintió lentamente. 12 barcos contra una flota que había conquistado 73 mundos. Las probabilidades no eran buenas. Uno de los oficiales más jóvenes preguntó si realmente deberían involucrarse. Señaló que la humanidad no tenía ningún tratado con los Indari. No tenían obligación de ayudar. Entrar en la guerra con los Krat podría costarle todo a la Tierra. Harper miró al joven durante un largo momento. Luego se volvió. Volver a la pantalla que muestra Velora ardiendo. Dijo que esa obligación no tenía nada que ver con eso. Esas personas eran muriendo. Habían pedido ayuda y la humanidad iba a responder. El orden salió a través de la flota. 12 buques de guerra asignados a la misión iniciaron sus secuencias de preparación. Los equipos de tierra trabajaron toda la noche cargando armas y suministros. A los marines se les retiró el permiso y se los llevó rápidamente al bahías de salida. Los equipos médicos empacaron su equipo. Los ingenieros realizaron diagnósticos finales de motores y armas. Sistemas. El capitán Jack Morrison recibió la llamada mientras estaba en su casa en Seattle, viendo caer la lluvia sobre su jardín. Tenía 43 años, era alto y delgado, con el pelo oscuro que se volvía gris con el paso del tiempo. Templos. Había comandado el acorazado durante 5 años y no había ningún barco de la flota en el que confiara más. Él era una crucero de asalto pesado construido para operaciones de combate en el espacio profundo, y su tripulación era la mejor en servicio. Morrison llegó al muelle en 2 horas. Sus oficiales superiores ya estaban allí realizando controles previos al vuelo y preparando para la salida. La teniente Kate Sullivan, su oficial táctica, lo recibió en la esclusa de aire con un panel de datos lleno de planes de batalla. Tenía 32 años, era pelirroja y afilada como una espada, y tenía más experiencia en combate que oficiales que le doblaban la edad. Kate le contó a qué se enfrentaban. Ella le mostró las proyecciones, las estimaciones de la fuerza enemiga, los resultados probables. Ella lo hizo. No endulzar nada. Las probabilidades eran malas, muy malas. Pero ella también le dijo que había estado trabajando en algunas ideas. En la enfermería, la doctora Amy Lawson se preparaba para una gran cantidad de víctimas. Ella era una mujer pequeña con manos firmes y una voz tranquila que podría calmar al paciente más aterrorizado. Ella había tratado todo, desde quemaduras por radiación hasta parásitos alienígenas en su carrera. Sabía cómo eran las heridas de combate y sabía cómo salvar vidas cuando todo se estaba desmoronando a su alrededor. Abajo en el cuartel de la Marina, el sargento Danny Reyes estaba informando a su escuadrón. Reyes tenía 38 años, estaba construido como un tanque y cubierto de cicatrices de una docena de operaciones de combate diferentes. Sus marines le confiaron sus vidas porque él había nunca los decepciones. El cabo Nate Collins comprobó su cañón de plasma por tercera vez. El arma era pesada. Casi demasiado pesado para que lo cargue un humano normal, pero Collins lo hizo parecer fácil. Había sido un levantador de pesas competitivo antes de unirse a los marines, y su fuerza había salvado a su escuadrón más de una vez. La soldado Megan Torres la organizó. Botiquín médico con deficiencia de práctica. Ella era la miembro más joven del equipo, solo 24 años. Pero tenía el don de mantener viva a la gente en situaciones imposibles. Los demás la llamaron afortunada porque cada
El marino que trató pareció sobrevivir. Reyes les dijo a qué se enfrentaban. Describió el oficio, su tamaño, su fuerza, sus armas. No intentó que pareciera menos peligroso de lo que era. Sus marines merecían la verdad. Cuando terminó, Collins preguntó si el Krat nunca antes había luchado contra humanos. Reyes le dijo, no, no lo habían hecho. Collins sonrió. Y dijo, ese fue su error. La flota abandonó la órbita terrestre al amanecer. 12 barcos con 1.500 personas a bordo se dirigen hacia lo desconocido. Ellos aceleraron hacia el borde del sistema solar donde darían el salto al hiperespacio. Durante el tránsito, el almirante Harper recibió una comunicación de la Asamblea Galáctica. Apareció el Elder Corban. En la pantalla. Su anciano rostro se arrugó con preocupación. El anciano era de una especie llamada Vaugen, que había sido parte de la Asamblea durante más tiempo del que habían existido la mayoría de las civilizaciones. Él se consideraba amigo de las especies más jóvenes y se sentía obligado a advertirles cuando estaban a punto de cometer un terrible desastre. Corban le dijo a Harper que lo que estaba haciendo era una tontería. Los Krat eran demasiado fuerte. La humanidad era demasiado joven. Esta misión terminaría en desastre. Altanía. Las especies vistas intentan desafiar a los Krat antes. Todos habían sido destruidos. Harper le agradeció la advertencia. Él dijo que la humanidad agradecía la preocupación. Pero explicó que la Tierra tenía un dicho. Cuando alguien se está ahogando, tú no te quedes en la orilla calculando los riesgos. Saltas y lo salvas. Corban no entendió. Preguntó por qué los humanos se arriesgarían a extinguirse por extraños. Harper le dijo que simplemente eran quienes eran. El anciano guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que Harper recordaría por el resto de su vida. Él dijo que tal vez las bases de datos galácticas estaban equivocadas sobre la Tierra. Quizás los humanos no fueran primitivos en absoluto. Quizás ellos eran algo que la galaxia nunca había visto antes. Harper terminó la transmisión y volvió a sus funciones. La flota. Tenían 6 días de viaje por delante. 6 días para preparar, 6 días para planificar, 6 días antes de enfrentarse a un enemigo que nunca había conocido la derrota. En sus habitaciones a bordo del acorazado, Kate Sullivan trabajó toda la noche. Estudió cada pieza de información que tenían sobre la nave. Ella analizó sus tácticas, sus formaciones, sus armas. Ella buscó debilidades, patrones, cualquier cosa que pudieran explotar. Al tercer día, ella había un plan. Fue arriesgado. Se basaba en hacer cosas que ninguna otra especie haría. Esperar. Dependía de las cualidades únicas que los humanos habían desarrollado. En su hogar mundial de la muerte. Ella lo presentó al capitán Morrison, quien escuchó atentamente y formuló preguntas difíciles. Cuando terminó, él le dijo que era brillante o una locura. Posiblemente ambos. Luego lo aprobó. La flota continuó hacia Velora. 1500 humanos volando hacia una guerra en la que todos dijeron que no podían ganar. No tenían idea de lo que les esperaba. No tenían garantía de éxito. Pero lo eran. De todos modos iba porque en algún lugar ahí fuera, un planeta lleno de gente inocente estaba ardiendo. Y la humanidad había respondido a su llamado. La flota humana salió del hiperespacio en el borde de Belcora. Sistema. Y lo que vieron hizo que incluso los veteranos más curtidos se detuvieran. Campos de escombros se extienden por el espacio orbital. Como un cementerio de metal y vidrio. Los restos de las naves Inindari flotaban en el vacío, destrozados por el fuego de las armas. Sus cascos aún brillaban por el calor de su destrucción. Algunas piezas eran lo suficientemente pequeñas como para ser nada más que polvo. Otros eran lo suficientemente grandes como para reconocerlos como secciones de puentes o compartimentos de motores. Los cuerpos flotaban entre los escombros, congelados en el frío del espacio, con sus rostros atrapados en expresiones de terror. Capitán. Morrison se paró en el puente del acorazado y miró la destrucción en silencio. A su alrededor, su tripulación trabajaba en sus puestos con sombría determinación. Sabían hacia dónde se dirigían. Pero verlo era diferente a leer informes. Kate Sullivan abrió la pantalla táctica y comenzó a escanear el sistema. La flota de naves estaba posicionada en órbita alta sobre el planeta, dispuesta en una formación defensiva alrededor de él. Ciudad Capital. Contó 37 buques de guerra,
la mayoría de ellos más grandes que cualquier otra flota humana. Sus sistemas de armas eran encendido y listo. Debajo de ellos, Velora ardía. El humo se elevó desde decenas de ciudades. Por toda la superficie del planeta. Los escáneres térmicos mostraron incendios que se extendían por bosques y tierras de cultivo. La comunicación. Las frecuencias estaban llenas de llamadas de socorro estáticas y dispersas, los últimos gritos desesperados de un mundo moribundo. Morrison pidió un informe de situación. Sullivan le dijo que la flota Krat lo superaba en armamento por un factor de 3. Sus barcos eran más grandes, sus armas más potentes y tenían superioridad. Según cualquier cálculo racional, esta batalla era imposible de ganar. Morrison asintió lentamente. Luego preguntó si la nave sabía que estaban allí. Sullivan. Le dije que sí. El enemigo ya había detectado su llegada. Estarían esperando una respuesta pronto. El capitán se volvió hacia su oficial de comunicaciones y ordenó que se abriera un canal con la nave insignia Krat. El oficial obedeció y después de un momento de estática, apareció una cara en la pantalla principal. Pantalla. El comandante Krat era exactamente tan aterrador como lo describían los informes. Su rostro era una masa de escamas y cicatrices con 4 ojos que ardían con cruel inteligencia. Su mandíbula estaba llena de dientes diseñados para desgarrar carne. Detrás de él, Morrison podía ver a otros oficiales de naves moviéndose por el puente, sus enormes formas proyectando sombras en las paredes. El comandante habló primero. Su voz era profunda y áspera, como piedras moliendo yuntas. Dijo que era el maestro de flota Gorak del Krat. Dominio. Preguntó quién se atrevía a entrar en su espacio conquistado. Morrison se presentó con calma. Dijo que él era Capitán Jack Morrison del buque terrestre Ironclad en representación de la Flota Terrestre Unida. Dijo que tenían. Recibió una llamada de socorro del pueblo Sinindari y habían venido a responder. Gorak se rió. Fue un feo sonido lleno de desprecio. Dijo que los Sindari habían pedido ayuda a muchas especies. Todos ellos habían sido demasiado sabio para venir. Preguntó por qué los humanos pensaban que les iría mejor. Morrison le dijo que no estaban interesado en carenar mejor. Estaban interesados en detener la matanza de personas inocentes. Él exigió que los Krat cesaran inmediatamente todas las operaciones hostiles y se retiraran del espacio Sindari. El Krat. El comandante lo miró fijamente durante un largo momento. Sus 4 ojos parpadearon lentamente, estudiando el humano en su pantalla. Luego volvió a reír, esta vez más tiempo. Y otras artesanías. En el puente se le unió. Cuando cesaron las risas, Gorak se inclinó hacia adelante. Dijo que había conquistado 73 mundos. Había destruido flotas que hacían que esta patética fuerza humana pareciera insectos. Había matado a millones sin romperse. Un sudor. Y ahora estas pequeñas y suaves criaturas de alguna roca olvidada pensaron que podían darle órdenes. Él le dio a Morrison una oportunidad. Dijo que demos la vuelta a las naves humanas y huyamos de regreso a cualquier agujero en el que se encuentren. Salió arrastrándose. Si se fueran ahora, los dejaría vivir. Si se quedaron, él los destruiría a todos y luego vendría a su mundo natal. Morrison miró al comandante Krat-Sin, estremeciéndose. Se había enfrentado a matones antes. Se había enfrentado a enemigos que pensaban que el tamaño y la fuerza era lo único que importaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que la batalla no siempre la ganaba el más fuerte. Él le dijo a Gorak que la Tierra tenía un mensaje para él. La gente de Velora había pedido que él LP, y la ayuda había llegado. Luego cortó la transmisión. El puente quedó en silencio por un momento. Todos sabían lo que era. Viniendo. Acababan de declarar la guerra a un enemigo que nunca había sido derrotado. Morrison se volvió hacia Sullivan y le dijo que ejecutara su plan. Ella asintió una vez y comenzó a dar órdenes. La flota humana se puso en formación de ataque. Los barcos eran más pequeños que sus homólogos artesanales, pero estaban construidos de manera diferente. Fueron construidos en la Tierra, un mundo con una gravedad casi 3 veces superior a la que la mayoría de las especies podrían tolerar. Sus cascos fueron diseñados para resistir presiones que aplastarían otros vasos. Sus motores fueron calibrados para un planeta donde la atmósfera misma fue violento e impredecible. La flota Krat respondió exactamente como había predicho Sullivan. Se dispersaron para participar.
confiados en su potencia de fuego superior. Esperaban que los humanos se retiraran o murieran rápidamente. Ellos no lo hicieron. Espera lo que pasó después. Morrison dio la orden de atacar. El acorazado avanzó a velocidades que ningún barco artesanal podría alcanzar. Podría coincidir. Las naves humanas fueron diseñadas para maniobras de alta G que matarían a la mayoría de las tripulaciones alienígenas. Los pilotos empujaron sus naves a través de giros y aceleraciones que dejaron a los sistemas de orientación de las naves luchando por seguir el rumbo. Ellos. Kate Sullivan coordinó el ataque desde su puesto. Ella había estudiado las formaciones de naves y encontró sus debilidades. Lucharon siguiendo patrones rígidos, confiando en una fuerza abrumadora. No estaban preparados para un enemigo que se movía como el agua, fluyendo alrededor de sus ataques y atacando de forma inesperada. Ángulos. La primera nave explotó a los 5 minutos de iniciada la batalla. Armas humanas. Diseñados para penetrar las gruesas pieles de los depredadores más peligrosos de la Tierra, atravesaron su blindaje como si fuera papel. El comandante de la nave observó con sorpresa cómo otra de sus naves se apagaba y su tripulación. Muertos antes de que pudieran entender lo que estaba sucediendo. Los pilotos humanos volaron patrones que ninguna especie galáctica en su sano juicio intentaría. Avanzaron con sus barcos a través de campos de escombros a toda velocidad. Realizaron maniobras que empujaron sus cuerpos al borde de la inconsciencia. Se habían entrenado para esto toda su vida sin saberlo. Habían crecido en un mundo donde cada día era una lucha por la supervivencia. La batalla duró 2 horas. Al final, la flota de embarcaciones estaba en plena retirada. 14 de sus barcos fueron destruidos. 8. Muchos más estaban lisiados y a la deriva. El resto huyó hacia el borde del sistema. Su comandante gritando órdenes que sus tripulaciones restantes estaban demasiado aterrorizadas para seguirlos. La flota humana había perdido 2 barcos. 47 miembros de la tripulación murieron. Fue un precio alto, pero nada comparado con lo que había pagado la embarcación. Morrison observó al enemigo retirarse y no sintió satisfacción. La batalla espacial fue ganada. Pero la guerra no había terminado. Miles de soldados Kraraft todavía estaban en la superficie del planeta. Habían excavado alrededor la capital, manteniendo como rehenes a millones de civiles in Indari. Los combates apenas comenzaban. En la bahía médica, el Dr. Lawson estaba atendiendo a los heridos de la batalla. Quemaduras, metralla, heridas, huesos rotos por las violentas maniobras. Trabajó rápida y eficientemente, salvando cada vida que pudo. Abajo, en la bahía marina, el sargento Reyes preparaba sus tropas. Ellos tenían. Observó la batalla espacial desde su sala de espera, animando a cada nave que se hundió. Ahora les tocaba a ellos. El enemigo estaba en el suelo y se disponían a encontrarlo. El capitán Morrison se dirigió a toda la flota. El sistema de comunicaciones. Les dijo que habían hecho lo imposible. Se habían enfrentado. Un enemigo que todos decían que no podía ser vencido y que habían vencido. Pero el pueblo Sinindari todavía estaba sufriendo. Todavía estaban en juego vidas inocentes. El trabajo no estaba terminado. Preguntó quién estaba listo para terminarlo. La respuesta llegó de cada barco, de cada infante de marina, de cada miembro de la tripulación que podía oírlo. Estaban todos listos. Las primeras cápsulas de lanzamiento comenzaron a lanzarse hacia la superficie del planeta. Dentro de ellos, los soldados humanos se prepararon para la batalla. Pelea de sus vidas. Se dirigían a una zona de guerra contra un enemigo que les doblaba en tamaño y que tenía garras que podían cortar a través de armadura. No tuvieron miedo. Habían nacido en un mundo de muerte. El miedo era algo que habían aprendido a utilizar como combustible. Las cápsulas de lanzamiento chirriaron a través de la atmósfera de Velora como estrellas fugaces. Dentro de cada uno, humano. Los marines estaban atados a sus asientos. Fuerzas duraderas que habrían matado instantáneamente a la mayoría de las especies galácticas. Las cápsulas se sacudieron y traquetearon mientras atravesaban el aire, los escudos térmicos brillaban al rojo vivo por la fricción. ¡Sargento! Danny Reyes se sentó en el grupo de cabeza con su escuadrón, observando la cuenta regresiva del altímetro. Tenía las manos firmes sobre el rifle. Su corazón latía rápido pero controlado. Había realizado lanzamientos de combate antes, pero nunca a un mundo extraño. Nunca en contra. Un enemigo así de peligroso. A su lado,
El cabo Nate Collins sostenía su plasma cañón como un niño. El arma pesaba casi 50 libras, pero Collins la sostuvo fácilmente. Estaba sonriendo a pesar del violento temblor de la mi vaina. Había estado esperando este momento toda su vida. Carrera. La soldado Megan Torres revisó su botiquín médico una vez más. Tenía todo lo que necesitaba para salvar vidas en el campo. Vendalles, espuma antitrauma, analgésicos, coágulos de sangre. En la savia. Lo necesitaría todo antes de que terminara el día. Las cápsulas golpearon el suelo con fuerza, cavando cráteres en las calles de Sirena. Reyes fue el primero en salir, con el rifle en alto y buscando amenazas ante sus botas. Incluso tocó el pavimento. Su escuadrón lo siguió segundos después, desplegándose en una formación defensiva. La capital. La ciudad de Velora estaba en ruinas. Los edificios que alguna vez habían sido hermosos ahora eran esqueletos quemados. Calles, que habían estado llenos de Sindari pacíficos, estaban vacíos excepto por escombros y cuerpos. El aire olía a humo y a algo peor. Algo que vino de la muerte en una escala masiva. La nave sabía que venían. El fuego enemigo comenzó. Inmediatamente. Rayos de plasma surcan el aire desde posiciones fortificadas. Reyes gritó órdenes y su escuadrón se movió con precisión practicada, encontrando cobertura y devolviendo el fuego. El primer soldado artesanal. Lo que Reyes vio de cerca fue aún más aterrador de lo que los informes de inteligencia habían descrito. Medía más de 8 pies de altura, sus 4 brazos sostenían 2 armas diferentes, su piel blindada era lo suficientemente gruesa como para detener a la mayoría. Fuego de armas pequeñas. Sus ojos ardían de odio mientras cargaba hacia el humano. Posición. Colin dio un paso adelante y disparó su cañón de plasma. El rayo golpeó la nave justo en el pecho y atravesó su armadura, dejando caer a la criatura a mitad de camino. Collins ya estaba siguiendo a su próximo objetivo antes. El cuerpo cayó al suelo. Más humanos estaban aterrizando por toda la ciudad. Cápsulas de caída. Continuaron cayendo, y cada uno traía más marines a la lucha. La nave esperaba una matanza fácil. Ellos tenían. Esperaba que estas pequeñas y suaves criaturas murieran rápida y silenciosamente. Estaban equivocados. Los humanos se movían a través de él. Calles con una eficiencia aterradora. Usaron tácticas que la nave nunca había visto antes. Trabajaron en pequeños equipos, cubriéndose unos a otros, comunicándose mediante señales manuales y breves ráfagas de radio. No pelearon como otros. Especies que permanecían en ordenadas formaciones y esperaban ser asesinadas. Lucharon como depredadores. Un líder de escuadrón artesanal observó, en confusión cuando un solo humano recibió un golpe en el hombro que habría matado a cualquier Sinindari o Morbani. El humano tropezó, miró la herida y luego siguió luchando. Mató a 3 más soldados Krat antes de que Torres lo alcanzara y le curara la herida en menos de un minuto. Luego fue a la derecha. De nuevo a la batalla. Los Krat no podían entender a qué se enfrentaban. Estas criaturas habían evolucionado en un mundo donde la gravedad aplastaba los huesos y la atmósfera quemaba los pulmones. Habían sobrevivido a depredadores con dientes del tamaño de dagas y venenos que podían matar en segundos. Cada marino humano fue el producto de millones de años de supervivencia en uno de los planetas más hostiles de la galaxia. El comandante Zixal observó la batalla desde un lugar oculto. Posición en las ruinas del salón de actos. Era un oficial militar de Cindere. Uno de los pocos que habían sobrevivido a la invasión inicial. Había visto morir a su pueblo por miles. Había perdido la esperanza. Hace días. Pero ahora vio algo que no podía creer. Vio a los humanos empujando la tela hacia atrás. Manzana por cuadra, edificio por edificio, los invasores fueron perdiendo terreno. Vio a un marine humano no más alto que un Sindari promedio derribar a un guerrero Krat 3 veces mayor que él. Tamaño con nada más que un cuchillo de combate y furia cruda. Los Krat comenzaron a entrar en pánico. Eso era algo que Zixal nunca había visto antes. Eran criaturas que habían conquistado 73 mundos, que nunca habían conocido. Derrota, quienes se consideraban los principales depredadores de la galaxia. Y ahora estaban huyendo de los animales que apenas les llegaba al pecho. Reyes condujo a su escuadrón a través del distrito del mercado, limpiando los edificios uno por uno. Ellos. Encontró civiles Sundari escondidos en sótanos y cuartos traseros. Aterrorizado. Supervivientes que esperaban morir.
La visión de los humanos los confundió al principio. Nunca habían visto esta especie antes. No sabían por qué estas extrañas criaturas luchaban por ellos. Un anciano Sindari agarró a Reyes por el brazo y preguntó quiénes eran. Reyes le dijo que eran de la tierra. Ella preguntó por qué habían venido. Él le dijo que habían escuchado la llamada de auxilio. Fue tan simple como eso. La anciana empezó a llorar. Dijo que nadie más había venido. Todos los demás los habían abandonado. ¿Por qué los extraños se arriesgarían sus vidas por personas que nunca habían conocido? Reyes no tuvo una buena respuesta. Él simplemente le dijo que era lo que los humanos. Lo hizo. Luego siguió adelante porque había más personas que salvar. Los combates duraron durante el día y la noche. Las naves arrojaron todo lo que tenían contra las posiciones humanas. Sacaron sus armas pesadas, sus soldados de élite, sus vehículos blindados. Intentaron empujar a los humanos de regreso al rellano. Zonas para aislarlas del refuerzo. No funcionó. Collins sostuvo un puente junto a él. Elfo durante 20 minutos. Mientras su escuadrón evacuaba a los civiles heridos. Quemó 3 celdas de energía para su cañón de plasma y estaba usando su arma cuando llegaron los refuerzos. Fue herido en 7 lugares y se negó tratamiento médico hasta que todos los civiles estuvieran a salvo. Torres salvó 31 vidas ese día. Ella trabajó bajo fuego realizando cirugía en las calles mientras rayos de plasma volaban sobre sus cabezas. Perdió 3 pacientes y cada uno le dolió más que el último, pero ella no se detuvo. Ella no podía parar. Reyes mató más embarcaciones de lo que podía contar. Luchó cuerpo a cuerpo cuando se le acabó el rifle. Él usó el arma del enemigo muerto cuando la suya fue destruida. Mantuvo a su escuadrón unido en todo momento, sacando a los heridos marines a un lugar seguro, cubriendo sus retiradas, liderando cada carga. Al amanecer del segundo día, la ocupación artesanal de Sirena se rompió. El comandante enemigo había pedido la retirada y los soldados restantes estaban huyendo hacia los puntos de extracción en las afueras de la ciudad. Los combatientes humanos de la flota los acosaron mientras corrían, eliminando a los rezagados y destruyendo vehículos. El embajador Velari salió del búnker debajo del salón de actos y miró su ciudad. Estaba en ruinas. Miles de su gente estaban muertas. Las cicatrices de la guerra tardarían generaciones en sanar, pero estaban vivas. Su gente habían sobrevivido, y habían sobrevivido porque extraños de un mundo distante habían escuchado sus gritos y habían venido a ayudar. Encontró a un oficial humano parado en la plaza principal, coordinando los esfuerzos de limpieza. Estaba cubierta de polvo y sangre, el uniforme desgarrado y el rostro exhausto. Le preguntó su nombre. Ella le dijo que era la teniente Kate Sullivan. Tarari le agradeció. Dijo que su gente le debía a la tierra una deuda que nunca podría pagar. Sullivan se limitó a negar con la cabeza. Ella le dijo que no tenía ninguna deuda. Habían hecho lo que cualquiera debería hacer. Ellos tenían. Ayudó a las personas que lo necesitaban. El embajador no supo cómo responder a eso. En su experiencia, nadie lo hizo. Cualquier cosa gratis. Siempre hubo un cálculo, siempre un análisis costo-beneficio, siempre una razón para mantenerse a salvo. Y no involucrado. Pero estos humanos habían venido de todos modos. Habían luchado y muerto. Para extraños y no esperaban nada a cambio. Quizás la galaxia había sido equivocado acerca de los mundos de la muerte. Quizás la supervivencia en las condiciones más duras no creó monstruos. Quizás creó algo completamente distinto. Quizás creó héroes. El amanecer amaneció sobre Serena con los colores que los sobrevivientes recordarían por el resto de sus vidas. El cielo pasó del negro al morado oscuro y luego al rosa dorado cuando el sol se elevó sobre el horizonte en ruinas. Era el primer amanecer pacífico que la ciudad veía en semanas. El embajador Velari caminó por las calles de su capital con lágrimas en los ojos. La destrucción fue terrible. Los edificios que habían estado en pie durante siglos ahora no eran más que escombros. Los jardines que habían tardado generaciones en crecer estaban reducidos a cenizas. Los cuerpos de los muertos todavía yacían en algunas zonas a la espera de ser recogidos y honrados. Pero hubo también supervivientes. Los civiles sin Indari emergieron de sus escondites, parpadeando bajo la luz del sol. Apenas podía creer que la pesadilla había terminado. Se abrazaron. Ellos lloraron.
Ellos miraron él. Extrañas criaturas con uniformes polvorientos que los habían salvado y no sabían qué decir. El capitán Jack Morrison estaba en él. Pasos del gran salón de asambleas, observando a sus marines asegurar los últimos sectores de la ciudad. La pelea fue finalmente terminado. Los Krat que no habían huido estaban muertos o capturados. La ocupación de Velora había terminado. Estaba exhausto de una manera que nunca antes había experimentado. 2 días de constante batalla, innumerables decisiones que significaban vida o muerte, el peso del mando presionando sobre sus hombros. Había perdido gente buena. 73 soldados humanos murió liberando este mundo. Sus nombres quedaron grabados en su memoria y llevarlos por el resto de su vida. El embajador Velari se acercó a él lentamente, como si no estuviera seguro de si se le permitiría hacerlo. Morrison se dio cuenta y les hizo un gesto a los Sindari para que se unieran a él. Permanecieron juntos en silencio por un momento, mirando hacia la ciudad en ruinas. Tari habló primero. Dijo que no tenía palabras adecuadas para expresar lo que estaba sintiendo. Su pueblo había lanzado un grito desesperado al vacío. Esperando nada. Todos los demás, las especies de la galaxia, se habían alejado. Solo los humanos habían respondido. Solo él. Los humanos habían llegado. Morrison se movió incómodo. No era bueno recibiendo gratitud. Le dijo al embajador que habían hecho lo que había que hacer. Nada más. El Sundari negó con la cabeza. Lentamente. Dijo que era mucho más que eso. Explicó que las bases de datos galácticas clasificaban la Tierra como un mundo muerto, un planeta tan hostil que la vida inteligente debería haber sido imposible. La mayoría de las especies miraron a los humanos y vieron primitivos que de alguna manera habían tropezado con el espacio. No entendieron lo que estaban mirando. Morrison preguntó qué quería decir. Velari señaló a los marines que se movían por las calles de abajo. Decir de que estos soldados se habían enfrentado a los Krot, los guerreros más temidos de la galaxia, y no habían ganado a través de tecnología o números superiores, sino a través de pura determinación y habilidad. Habían sido heridos y seguían luchando. Habían visto morir a amigos y siguieron adelante. Habían hecho cosas que ninguna otra especie podía hacer. Dijo que la galaxia había mirado a la Tierra y había visto un mundo que intentaba matar todo lo que había en él. Pero se habían perdido la verdad. Tierra no era solo un lugar de muerte. Era una fragua, un crisol que había dado forma. Humanidad en algo extraordinario. Morrison no supo cómo responder. Nunca lo había pensado de esa manera. Para él, la Tierra era simplemente su hogar. El alto, la gravedad, el clima peligroso, los depredadores, las enfermedades. Todo era simplemente normal. Nunca había considerado que sobrevivir hiciera a los humanos especiales. El sargento Reyes se unió a ellos. El uniforme todavía estaba cubierto de sangre y polvo de los combates. Tenía un vendaje alrededor de su brazo izquierdo y otro en su frente, pero estaba sonriendo. Informó que la ciudad estaba segura y que las últimas embarcaciones que resistían se habían rendido. Morrison le dio las gracias y preguntó por las bajas. Reyes le dijo que habían perdido 11 marines en el empujón final. 47 más resultaron heridos, pero el Dr. Lawson esperaba que todos sobrevivieran. Torres había hecho milagros en el campo, salvando a soldados que deberían haber muerto 3 veces más. El capitán asintió lentamente. Cada muerte dolía, pero habían logrado algo que la galaxia dijo que era imposible. Habían derrotado a los Krat en toda la ciudad. Comandante. Zixal estaba ayudando a organizar a los civiles supervivientes. Había visto cómo se desarrollaba toda la batalla. Y todavía no podía creer lo que había presenciado. Los humanos habían luchado como nunca antes había visto. No tenían miedo, o si lo tenían, lo habían dominado por completo. Se movían a través del combate como si fuera un danza que habían practicado toda su vida. Encontró al cabo Collins sentado sobre un pedazo de escombros, permitiéndole finalmente Torres para tratar sus heridas. El hombretón tenía 7 lesiones diferentes, incluido un corte profundo en las costillas que debería. Lo han puesto en cuidados críticos. En cambio, estaba bromeando con sus compañeros de escuadrón acerca de cómo los Krat no eran tan duro después de todo. Zixal le preguntó cómo los humanos podían estar tan tranquilos después de todo lo que habían pasado. Collins miró hacia arriba.
hacia él con una sonrisa cansada. Dijo que no estaban tranquilos. Solo fueron usados. A ello. La vida en la Tierra te enseñó a lidiar con el miedo y el dolor porque si no podías lidiar con ellos, morías. Los humanos aprendieron esa lección antes de poder caminar. El oficial Sundari no entendió del todo, pero estaba empezando. Estas criaturas provenían de un mundo que intentaba activamente matarlas. Desde el momento en que nacieron, evolucionó para sobrevivir a lo inservible. Y en algún momento del camino, habían desarrollado algo más. Algo que los hizo correr hacia el peligro en lugar de alejarse de él. La noticia de la batalla se extendió por la galaxia más rápido que la luz. Podría viajar. La Asamblea Galáctica recibió informes de Velora y luchó por creerlos. La artesanía. El dominio, invicto durante 10.000 años, había sido destruido por una especie que la mayoría considerado primitivo. Los diplomáticos y comandantes militares exigieron más información. Los científicos querían estudiar a estos habitantes del mundo de la muerte. Los políticos debatieron qué significaba esto para el poder galáctico. Estructuras. El anciano Corban del Consejo de la Asamblea solicitó una audiencia formal con el gobierno de la Tierra. Había advertido los humanos no vayan. Les había dicho que serían destruidos. Se había equivocado y quería entender por qué. Almirante. Harper recibió la solicitud y aceptó una reunión. Pero primero hubo trabajo. La flota Krat se había retirado, pero regresarían. El dominio no aceptaría esta derrota tranquilamente. La Tierra necesitaba prepararse para lo que se avecinaba. Más importante aún, necesitaban decidir qué tipo de papel jugaría la humanidad en la galaxia en el futuro. Podrían retirarse a su esquina del espacio y esperar que la nave se olvidara de ellos, o podrían subir al escenario galáctico y convertirse en algo más. De vuelta en Valcora, la limpieza continuó. Los ingenieros humanos ayudaron a los Inindari. Reparar infraestructura crítica. Médicos humanos atendieron a los heridos, tanto militares como civiles. Soldados humanos patrullaban las calles, manteniendo la paz mientras el gobierno Sinindari se reorganizaba. El capitán Morrison se reunió con el embajador Velari una última vez antes de que partiera la flota. El Sundari le dijo que su pueblo nunca olvidaría lo que la Tierra había hecho. Reconstruirían su mundo y recordarían que cuando todo parecía perdido, la ayuda llegó del lugar más inesperado. Morrison le dijo que mantente a salvo. Dijo que Krat volvería a intentarlo eventualmente y que Velora necesitaba estar lista. Prometió que la Tierra estaría observando y si volvía a llamar, responderían nuevamente. Velari le creyó. La flota humana inició su viaje a casa, dejando atrás un mundo que nunca volvería a ser el mismo. El reloj Sindari. Los barcos se elevan hacia el cielo y desaparecen entre las estrellas, llevando a los extraños que los habían salvado a bordo del acorazado. La tripulación finalmente tuvo tiempo de descansar. Kate Sullivan dormí 14 horas seguidas. Su cuerpo finalmente se rindió al agotamiento. DRA. Lawson terminó de tratar al último de los heridos y se desplomó en su propia habitación. Los marines limpiaron sus armas y contaron historias sobre los amigos que habían perdido, honrando su memoria como lo han hecho los soldados durante toda la historia de la humanidad. Morrison estaba en el puente, observando las estrellas pasar mientras atravesaban hiperespacio. Pensó en todo lo que habían hecho y en todo lo que aún quedaba por hacer. Ven. La galaxia ahora sabía sobre la humanidad. Sabían lo que podían hacer los habitantes del mundo de la muerte. Algunos les temerían. Algunos lo intentarían. Destruirlos antes de que se convirtieran en una amenaza. Otros los buscarían, esperando alianza o protección. El universo era vasto y peligroso, lleno de imperios, depredadores y poderes antiguos que la humanidad ni siquiera había conocido todavía. Krat fueron solo el comienzo. Habría más desafíos por delante, más batallas que librar, más imposibles. Situaciones que requerían un coraje imposible. Pero Morrison no estaba preocupado. Había visto lo que su gente podía hacer. Él los había visto enfrentarse a la muerte y se negó a quebrarse. Había comandado soldados que luchaban por extraños sin esperar cualquier cosa a cambio. La Tierra había pasado toda su historia luchando por sobrevivir. Cada ser humano era descendiente de ancestros que habían enfrentado depredadores, enfermedades, desastres naturales y cada uno otro, y se había negado a darse por vencido.
Esa lucha los había convertido en algo que la galaxia nunca antes había visto. Los habitantes del mundo de la muerte habían llegado y apenas estaban comenzando.